Parménides García Saldaña, considerado el pionero de la literatura de la onda, nació en Orizaba, Veracruz, el 9 de febrero de 1944 y falleció el 19 de septiembre de 1982. Fue un escritor, ensayista y poeta mexicano, poseedor de una inteligencia extraordinaria que, combinada con el amor a las letras y a la vida, dio forma a un sinfín de artículos periodísticos, además de novelas, cuentos y ensayos, muchos de los cuales rompieron la estructura y estilos narrativos de su época. Por ello, Parménides fue considerado uno de los fundadores de la literatura de la onda, movimiento surgido a mitad de la década de 1960, que se caracterizó por utilizar un lenguaje abierto, abundar en temas sobre sexo, drogas, rock and roll y contra el autoritarismo, entreverado con las perspectivas social y política. Estuvo fuertemente influenciado por la Beat Generation, el rock y el blues, y por parte de su padre heredó el interés por el análisis marxista. Todos estos fueron elementos que marcaron visiblemente su obra. De sus creaciones destacan Pasto Verde, de Editorial Diógenes, 1968, Just Libreros y Editores, 2011, El Rey Criollo, Editorial Diógenes, 1970, En algún lugar del rock o El Callejón del Blues, Top Editores, 1993, El libro de poemas Mediodía, 1975, editado por Joaquín Ortiz, la adaptación del cuento Pueblo Fantasma a guión de cine, en conjunto con Juan Tobar y Ricardo Minos, entre muchos otros artículos que publicó en diversos diarios de circulación nacional, como Excelsior, El Día, El Sol de México, El Heraldo y en múltiples revistas. Murió el 19 de septiembre de 1982 en la Ciudad de México, víctima de una pulmonía, se dice que producto de su descuido y excesos. Bueno, a continuación les voy a presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. De este lado tenemos a René Aviles Favila. Él obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México e hizo estudios de posgrado en la Universidad de París, Francia. En su amplia bibliografía destacan las novelas Los Juegos, El Gran Solitario de Palacio y El Amor Intangible, los volúmenes de cuentos Hacia el Fin del Mundo, El Evangelio según René Aviles Favila y El Bosque de los Prodigios, y los libros autobiográficos Memorias de un Comunista y Antigua Grandeza Mexicana. Ha tenido varias distinciones, entre las que sobresalen el Premio Nacional de Periodismo por Difusión de la Cultura, concedido por el Gobierno Federal, y el Premio Colima al mejor libro de narrativa publicado que le otorgó el Estado de Colima. También tenemos a Armando Gangil. Como bajista y compositor, es fundador de una de las bandas más influyentes del rock mexicano contemporáneo, Botellita de Jerez, agrupación creada hacia mediados de los años 80 en la Ciudad de México. Antropólogo, se ha dedicado a diversas ramas de la expresión artística como el cortometraje, el performance, el guionismo cinematográfico y de televisión, en colaboración con comediantes como Andrés Bustamante, la promoción cultural y de la escritura. Ha ganado 3 premios nacionales de literatura en México, entre ellos el codiciado San Luis Potosí de Cuento, uno de guión para cortometraje en el Festival de Expresión en Corto y el Alejandro Galindo para guión de largometraje, además de haber publicado 22 libros, entre ellos Vagamundos, La Ventana y el Umbral y Diario Íntimo de un Guacarroque, novela autobiográfica. También nos acompaña el hermano del autor, que es Edmundo García Saldaña. Él viene a platicarnos un poquito de Parménides, más a profundidad, como quizá una cara que no conocemos. Y bueno, ya por último quisiera hablarles un poco sobre la reseña del libro En la Ruta de la Onda, esta tercera edición que hace Just Editores. En La Ruta de la Onda fue escrito por Parménides en la época en que el ácido, los porros, el alcohol y otras sustancias alucinógenas eran consumidas por una juventud que estaba harta de las convenciones sociales, muchas traídas desde una doble moral. Mientras tanto, el establishment, los regímenes de autoridad y la naturaleza del orden mundial que comenzaba a erigirse eran atacadas por protestas de movimientos de la disidencia que repudiaban la opresión y que habían nacido paralelamente: el Mayo francés, la Primavera de Praga, las protestas de los simpatizantes de Malcolm X, además de la sociedad mexicana que luchaba por dejar atrás una tradición indígena que no podía negarse en su totalidad. Formaban el abigarrado panorama en que esta obra fue creada, en medio de símbolos que por momentos presumían modernidad y en otros la vergonzosa tradición. Mientras estos sucesos son relatados de forma irreverente, pero
Rolling Stones, Elvis Presley, los Beatles y en general las guitarras psicodélicas que caracterizaron la década de 1960 se turnan para dar la tonada oportuna en cada cierre y levante del telón. Capítulo, párrafo, línea del presente ensayo. Este libro es una radiografía de los jóvenes que aún no cumplen 30 años. Su manera de vestir, de drogarse y escuchar música, de hablar y divertirse, de practicar la política y hacer el amor, hallan en estas páginas desenfadadas, ácidas y quizá proféticas su expresión más coherente y exacta. Pues para dar comienzo a la conferencia, les pido un aplauso para nuestros tres ponentes. Le cedo la palabra al señor René Avilés. Verdaderamente nunca me imaginé que me tocaría en plena decrepitud hablar de un amigo entrañable y de un compañero de generación, de carrera, de luchas, y que bueno, pues decidió, porque en buena medida él tomó la decisión en tirarse de un mundo que francamente sigue siendo desagradable. He estado observando, porque Revueltas cumplió 100 años también, no solo Octavio Paz cumplió el centenario, nos han hecho creer que solo él, sino también entre otros más, mexicanos, extranjeros, José Revueltas. Entonces, bueno, yo tengo la impresión de que José Revueltas es, como Parménides, muy mal leído, muy comentado, muy citado. Mis alumnos, yo soy profesor en la UAM de la carrera de comunicación, y hay una mezcla, pues, que todos conocen bien, que es el nuevo periodismo, literatura y periodismo. La mayor parte terminan haciendo tesis más cercanas a la literatura que al periodismo, y con frecuencia hay jóvenes que escriben trabajos, ahí en la UAM tiene un lenguaje extraño, se llaman trabajos terminales, suena horrible, pero y el área final de la tesis se llama área de concentración, porque con ese lenguaje nadie entra en la UAM, pero bueno. Y me interrogan, me preguntan si lo conocí, si no lo conocí, qué es la onda, cómo éramos, qué consumíamos, qué bebíamos, qué música nos gustaba, políticamente qué pensábamos. Yo creo que en ese sentido, Parménides, toda proporción guardada simplemente por edades y por una abierta militancia obsesiva de Revueltas marxista-leninista, tiene muchas semejanzas de otra manera con Parménides. Parménides fue inquieto, revuelto, agitado, tenaz, contracultural, crítico del sistema, crítico de todo. Y bueno, pues una manera francamente muy divertida de mostrar nuestro repudio a la sociedad era drogarnos y emborracharnos, y a veces ambas cosas juntas. En ese sentido, él sí fue, pues, ese primer muerto de la generación llamada de la onda, y quizás sea el que mayor impresión haya dejado en el imaginario colectivo. Simplemente hay que rascar un poco, despertarlo, que aflore. Yo creo que él, como nadie, como ninguno de nosotros, representó mejor a esa generación nacida alrededor de 40, entre 39 y 44 aproximadamente, y que por extrañas razones coincidimos en talleres, en el Centro Mexicano de Escritores, en las clases con Arreola, en la búsqueda de maestros
Si de política, pues Revueltas o Juan de la Cabada. Si de literatura, bueno, el espectro era más amplio, pero aparecimos juntos casi al mismo tiempo. Los originales del grupo, es como Rolling Stone. ¿Quiénes son los originales de Rolling Stone? Bueno, éramos José Agustín, Gerardo Latorre y yo. Por ahí de 61 empezaron a incorporarse otros más y la generación fue creciendo. Entre ellos estaba Parménides. Parménides era, la verdad es que era desconcertante, era la súper buena onda. Esa es la impresión que yo tengo, no sé los otros, mis compañeros de generación. Muy buen amigo. No rechazaba ni siquiera la lavanda, el vetiver, cuando había que beber, ya lo que fuera, porque no se crean en los pobres. Y la pasión que nos dominaba era el rock y una actitud. Yo creo que alguien la definió bien, no sé si fue Truffaut o alguien así, que dijo que esa generación de esos años eran como los hijos de Marx y de Coca-Cola. Y en efecto, había mucho de eso, porque la música que nos gustaba inalterablemente era el rock. Todavía no habían aparecido los Beatles, ni los Rolling Stone, ni Procol Harum. Probablemente la Joplin sí, en fin, es cosa de recordar con cierto cuidado. Yo he hecho también escritos de esa época, muchos, pero bueno. Y creo que la aparición de Parménides como que consolida mucho al grupo en una actitud en que no nos gustaba México. A mí personalmente sigue sin gustarme. Estoy peleado con los tríos, estoy peleado con los mariachis, nunca he cantado el himno nacional, nunca me he cuadrado ante la bandera, luego tengo que dar explicaciones. Oiga, no sé cuándo estoy guatemalteco. Es explicarme. Pues eso éramos en 60, 61, 62, que empezamos a reunirnos y a platicar, a intercambiar libros, discos, experiencias y a consumir efectivamente todo lo que encontrábamos realmente. Pienso que el más sincero de todos en cuanto a su actitud definitivamente era Parménides. Con el tiempo es posible que sea difícil que yo de pronto declare alguna cosa así, porque yo me sentía muy bien con él, me sentía muy afín, pero pues eso fue hace 5,000 años. Entonces, bueno, pues y ahora va a dar el hondero José Agustín y sube con sus nietecitos, se saluda de beso en la mano y una actitud de respeto que a mí francamente me desconcierta. Nunca entendí bien eso, ni quise reproducirme ni nada por el estilo. Pero yo sí veía pues en Parménides algo distinto de nosotros, era como más sincero, más audaz en sus concepciones, en sus ideas. Yo no era blusero, por ejemplo, pero él me regaló 1 o 2 discos que conservo, viniles que ahora cuestan fortunas. La nostalgia, no debe haber mucho hoy en día porque está la nostalgia entradísima, ¿no? Bueno, le oí en algún programa de radio a Carballo decir que, analizando a la generación de la onda, que el único que realmente era hondero en lo que más o menos se logra entender la definición de onda que da la idiota de Mago Glantz, es pues que estábamos en contra de las reglas, éramos el reventón permanente, nos gustaba el rock, éramos todo lo que dice en su primera antología y luego confirma en la segunda, que realmente me parece un libro que es ya una total falta de respeto. Yo no me he dado cuenta hasta que un día José Agustín fue el que me metió cizaña y dije, mira esta pendeja lo que dice. Es cierto, onda y escritura ya nos dividen. De un lado estamos la onda, que somos Parménides, Agustín,
creo que Tobar ya no está porque Tobar se enojó y no quiso entrar en la segunda edición. Y no me acuerdo quién más. Y en la escritura estaban José Emilio, García Ponce, los que escribían bien, los que eran a todo dar. Entonces ya eso era como hiriente, como molesto. Entonces iniciamos una larga bronca con Margot Glantz. Yo pensé que en un momento dado se iba a suicidar, una vez que en Alemania volvimos una vez más a rentarle la madre por la definición de la onda. Le dijimos que no había leído bien a la generación, que era mucho más compleja de lo que ella había dicho. Bueno, ella nunca se bajó de su caballo hasta que finalmente un día enloqueció y se dedicó a Sor Juana Inés y a su propia biografía, y dijo: no vuelvo a hablar de la onda, pero el daño ya estaba hecho. Ahora, no hay de estos premios que han dado ahora, como el de Bellas Artes y de la Asamblea Legislativa, siempre me presenta como hondero, ¿no? Y ahora sube René Avilés ayudándome de las paredes. El otro día me caí en la escalera, bueno, eso porque era medio borracho. Entonces, creo que en ese sentido para mí será mucho más representativo. A él no le chocaba la idea de que fuéramos de la onda, honderos. Porque en el libro que ahora estamos presentando tiene definiciones, ideas que son mucho más precisas de las que hizo o redactó Margot, y que sí reflejan más la época en que vivíamos. Agustín, por ejemplo, decía: no, yo nunca me dejé el pelo largo, nunca traje morral, no me puse flores en el pelo, por fuera de la canción de Scott McKenzie, ¿no?, que era una de las que estaba de moda. Nunca esto, nunca lo otro. Pues sí, eso no, pero una vez me dijo: nunca nosotros traje corbata tú y yo, cabrón. Dije: maestro, te ruego que cambies de marca porque algo te está haciendo mal. Y le mostré en mi página web la cantidad de fotos en donde estamos él y yo de traje y corbata. Pues eran las costumbres de la época, ¿no? Bueno, yo ahorita vengo de la fiesta de viejitos del INAPAM. Hay una sección de la onda muy divertida, ¿cierto? Que no quieren bailar danzón, no les gusta, chingado. Entonces bailan rock de perdida, algunas hasta versiones en español. Bueno, entonces creo que la generación se vio como muy impactada hacia el exterior por la literatura muy pronto exitosa de Agustín, con La tumba y De perfil. Fíjense qué cosa curiosa. La tumba es corregida por Juan José Arreola. ¿Cómo explicarnos entonces que los honderos, los ruedos, entonces, de pronto tengan afecto, apoyo de alguien de cultura tan refinada como Arreola? Yo alguna vez le dije, ya, porque al final nos tuteábamos, le dije a Arreola, le dije: maestro, de veras, te felicito, ¿leíste 2 veces La tumba? Sí. Disculpa, se necesitan muchos huevos para que 2 veces, pero bueno, está bien. Entonces creo que es mucho más compleja la generación. Desde mi punto de vista muy personal, puedo estar las horas hablando de eso, Yus ha notado un buen hit que por ahora no parece muy significativo. Va a serlo en cuanto a los chavos, estos que andan enojados, indignados, furiosos, vean que se reflejan muy bien en estos libros. Perfectamente bien. Es asombroso lo que es como redimido. Volvería a escribir lo mismo Parménides, solo cambiaría en algunos términos y desde luego algunos datos. Lo que nos afectó la muerte de Che Guevara, lo que nos impulsó la Revolución Cubana, lo que la guerra de Vietnam produjo en nosotros, el 68, en mayo del 68, que llega curiosamente a través de Carlos Fuentes. No por razones ideológicas, porque Carlos era mamoncísimo. Entonces, como está en su libro del 68, que no es un libro, es realmente un folleto pequeño, interesante además, en donde dice: bueno, yo estaba allí, de pronto los jóvenes del movimiento de mayo 68 empezaron a reconocerme: ahí está Carlos Fuentes, ahí está Carlos Fuentes. No, mi madre, él lo conocía, pero él nos contaba esas cosas. Entonces, de alguna manera sí trajo una primera oleada
fuera de la información que los periódicos daban, como siempre, muy mal. Y no había internet, no había esas cosas. Entonces, todo eso fue un mundo común. Parménides se acercaba al Partido Comunista, de pronto se alejaba, al final le gritó mucho, se vislumbraba ya el fin del Partido Comunista, y él era de los más enojados. Eso me llama mucho la atención. En el último congreso del Partido Comunista, que se celebró en el World Trade Center, Parménides les gritó algo así como: ya tendrán su 20 congreso, cabrones, y él estaba furioso. Y no dejaba de tener razón. Si le habían matado al Partido Comunista, lo cual podía haber representado una alternativa, ahora que vemos en qué se convirtió la izquierda, una vez que, como todo, el PRI la penetró. Entonces, bueno, creo que leer a Parménides, y este libro creo que es un buen empiezo, leer sus novelas, leer sus cuentos, leer sus artículos periodísticos, son realmente muy buenos, y creo que nos van a dar una idea, nos van a explicar mucho de lo que está ocurriendo. Yo creo que él es el más simbólico de todos nosotros, el más emblemático, fue el más audaz, y bueno, pues cada quien escoge la manera de emigrar de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues Pepe escogió el alcohol, Parménides la pulmonía, en fin, cada quien escoge la forma de irse, porque es imposible cambiar esto, no tiene salvación. Parménides vivió una época de Guerra Fría, pero había una esperanza, es decir, había lo que llamábamos el socialismo real o realmente existente, lo que podía haber, pero ese socialismo crecía. Cada día había un nuevo país rojo. Termina la Segunda Guerra Mundial y toda la mitad de Europa se hace comunista, no por voluntad propia, sino porque los tanques soviéticos sí que pesaban. Luego, de pronto, China en 49, luego en 59 Cuba, luego medio Vietnam, media Corea. Allende gana las elecciones con un programa social marxista, ojo, y así. Entonces es el mundo que ve Parménides. Sí, lo ve todavía esperanzador, hay algo de optimismo, hay una utopía que ya revuelta se está rechazando en libros como El proletariado sin cabeza, el proletariado sin cabeza, pero que sigue habiendo algo por ahí, un asidero. ¿Hoy qué hay? ¿Hoy qué hay? ¿Qué le dice uno a los jóvenes? No, hombre, espérate, vas a ver ahora sí, cuando llegue el peje, ya le hicimos, por piedad. Entonces, creo que él fue, en ese sentido, el más interesante de los escritores de esa época, de ese periodo, y sin duda el que con más fuerza vivió la época, y creo que en ese sentido no ha envejecido en absoluto. Ahora que ha habido el rum de que aparecen estas obras de Parménides, algunos periodistas han acercado y me han preguntado, le digo, léanlo, es totalmente, oiga, pero que el Spanglish, que no sé qué, léanlo, por favor. De tal manera que creo que es un acierto, insisto. Qué bueno que están ustedes aquí con nosotros, somos pocos pero sectarios, como se decía en el viejo Partido Comunista Mexicano. Y bueno, si todos estamos aquí es porque realmente consideramos que la literatura de Parménides, sus ideas están perfectamente vivas. Muchas gracias. Gracias. Yo conocí a Parménides una noche de desasosiego. Mi hermano me estaba persiguiendo para partirme el hocico, entonces me había aventado una revista pop para descontarme, pero la revista se hizo como una mariposa en el aire y no logró sacarme el ojo como él quería. Tomé la revista y me metí corriendo al baño y empecé a bajar esa revista
y era súper interesante porque escribía Monsiváis, después me enteré que era Monsiváis, José Emilio Pacheco, y había un artículo ahí de Parménides García Saldaña que se llamaba Tres almuecas en mi coco. Yo era un mozalbete que por alguna razón tenía como ganas de escribir y ganas de tocar. Y cuando empecé a leer ese artículo me quedé verdaderamente azorado porque escribía de una manera súper extraña, como en contra de lo que me habían dicho siempre en la primaria, en la secundaria. Yo escribía cajón con G y entonces todo el mundo se burlaba de mí porque era como, no sé, un tope para leer, inculto, burro, pero creo que en el fondo no era tan inculto y burro, porque cuando me encontré con ese artículo de Parménides me di cuenta que se valía escribir como se te diera la chingada gana, ¿no? Volándose las reglas de sintaxis, mezclando palabras extranjeras con palabras que él destruía y reconstruía, así cosas súper loco, ¿no? Fue un cachito de... Este libro, Diario Íntimo de un Guacarrocker, está dedicado, entre otras personas, a Parménides García Saldaña. Para mí Parménides, yo no lo conocí como tú, de igual a igual. Yo era un morrito que lo admiraba profundamente y nunca tuve la oportunidad de agradecerle lo que había sido para mí la larga carrera de 100 metros planos que se aventó rumbo a la muerte, y fue un cachito, ¿no? La cabeza del artículo me gritaba a las pestañas: tres almuecas en mi coco, escrito por Parménides García Saldaña. Almuecas. Al igual que cualquier otro texto que cayera en mi miope campo de visión, no entendí ni madres de lo que me quería decir con sus fonemas y morfemas enmorfinados. Sin embargo, este título jacarandoso y bullanguero me provocó una sensación rica, como de risa, como de interés inédito para mi desnutrido cerebro. Así que seguí leyendo, moviendo los labios con lentitud repetitiva, deteniéndome cada 3 palabras para ver qué coño significaba aquello. Y me encontraba azorado con cosas del estilo de acá, míralas de acá, en el Jerry marrano, cool, coto de los chicos malos. It's in trouble, Simón, wow, wow, baby, acelerando la perturbación del cerebro fresa fresísima del personal momificado Bell Square de la casa ricachona as usual de las lomas de Chapultepec, de aquesta bachea a sabor a Miguelito el lunático. Arriba los chavos y las chavas como un pelotón hondero de la comuna de París, Mon Chéri, nena, vamos, como un canta el ritmo, clic, clic, clic de mi cámara torácica, que es mi corazón, que es mi sangre, y con tus greñas de floreo hegeliano, que Kant y Carlitos Marx habían de recostarse y ponerse cabeza. Good vibrations. Y llegan los maestros del aturdimiento con sus liras y batacas y mariposas blancas, que comenzaron a agitarse macizo sobre el público hondero, y emerge el rolaqueo de Soul Scar, de Hot Tuna, de Atomic Roasters y Blue Cheer, sin poner atención a las consecuencias, gatito pusicateando de William Burroughs, on the road, Simón, grasoso, funky. Ellos son, ladies and gentlemen, the 3 souls in my mind. Y yo cuando, a mí la maestra me regañaba porque escribía cajón con G, y de repente cuando me encuentro con algo así, aparte publicado, fue una revelación. Es decir, yo no tenía por qué seguir las reglas, ¿no?, que te ponen en la escuela. Había alguien que me estaba viendo la posibilidad de usar el lenguaje como se te diera la gana, en una locura. Yo lo que ahora le llamo vomitada cuando estoy con mis alumnos de cuento o novela, les digo que
de repente hay que ser vomitadas para destrabarse o saber por dónde va el interés de uno. Y son cosas como estas. Yo llevo en mi corazón esto y por muchas le debo a Parménides García Saldaña ser un escritor. Lo admiré mucho, lo seguí mucho. Y de repente, un día se muere Alan Wilson. Y hay una foto de Parme con Alan Wilson. Creo que tiene una grabadora o algo así, están como platicando. Y Parménides, por lo que yo percibí, como un lector de él, vi que enloqueció de tristeza. Escribí un artículo que creo que era el diorama de Excelsior, uno que era de Excelsior, pero que era como a colores, no era exactamente diorama, que era uno como a colores. Creo que era Magazine dominical. Y escribí una cosa así, era increíble leer eso porque de repente, y es lo que yo llamo que fue su primer suicidio ritual, Parménides en ese momento negó toda la crítica que había hecho desde esta perspectiva de vomitosa, esta perspectiva hondera, y él decía que lo que se había escrito ahora era tan vacío como el rock que en esos momentos se manejaba en el mundo, y decía que Pink Floyd era Pink Floyd, y decía que Mick Jagger era Mick Raquel Welch Jagger. Y había un odio muy cabrón, muy brutal hacia todo este mundo, el show business, como decía él, y a la crítica que se había hecho, a la crónica que se había hecho sobre el rock hasta esos momentos, y decía que era hueca, que no había propuestas, que había un vacío ahí tremendo, y él decide romper en ese momento con todo esto. Y yo creo que ahí fue cuando hizo esta obra monumental, la verdad, de una erudición tremenda y de un dolor profundísimo, que es La Ruta de la Onda, donde habla de los hippies, esos cuates súper inteligentes gringos que eran capaces de meterse a Wall Street cuando la bolsa estaba como funcionando y aventaban fajos de billetes de $1 y los de la bolsa se volvían locos. Fue un caso de la gente de Chicago, los llamaban con los martes de Chicago, los metieron al bote y todo, ¿no? Entonces, Parménides escribe este libro del que estamos ahorita hablando con una lucidez dolorosa y un rechazo a lo que él amaba, que era el rock. Bueno, fue un poco como Artaud, ¿no? Que decía que él escribía tantas cosas horribles del teatro porque amaba el teatro. Entonces yo creo que tenía que ver, digo, todo esto es mi percepción como un morrito que lo veía y lo leía asustado. Entonces, ese libro para mí se volvió muy importante porque, bueno, decía que las revoluciones burguesas, como afirmaba Marx en el 18 de mayo, eran al principio muy poderosas y energéticas, pero después se traicionaban a sí mismas porque buscaban, ¿no?, establecer su manera de ver el mundo, y después de volverse fuerzas renovadoras se volvían prisiones. Y pasó el tiempo, yo me volví pues ahí colaborador de una revista que se llama La Onda de Novedades, La Onda de Novedades. Curiosamente yo era colaborador junto con Javier Velasco. En aquellos días todavía me hablaba, hoy ya no me habla, me ve como estoy muy abajo de Vargas Llosa, ya no merezco estar a su altura. Cosa que me parece muy dolorosa, hablando de cosas dolorosas. Y entonces, pues yo me sentía poderosísimo, crítico, ¿no? Uno se siente como subido en una azotea de un castillo de cristal donde puede destrozar todo, y me volví un crítico muy mala onda de teatro. Escribía cosas como de muy mala leche, porque venía yo de una escuela formada en la mala leche, que era la de Víctor Roura,
¿no? Entonces, yo como que agarré esa onda de ¿no? Seguir, devastar hasta que cayera rendido al que estabas persiguiendo. Entonces me sentía muy chingón, ¿no? muy todopoderoso, y descalificaba actores y directores, de cosas que después me arrepiento mucho por lo siguiente que les voy a contar. En una de esas aparece ahora sí en el diagrama de Excelsior un artículo que se llamaba algo así como John Lennon. Acababan de matar a Lennon y un poco o mucho Parménides celebraba, ¿no? Porque decía que era un Lennon, ¿no? un manejador de putas, y empezaba a hablar sobre, claro, es que él era como compadre de Fidel Castro, ¿no? Los comunistas que están destruyendo el mundo libre, no sé, pero hay una onda súper loca. Yo, sin entender todavía qué pasaba con Parménides, vi una oportunidad, ¿no? del discípulo que se vuelve en contra del maestro. Vi ese artículo y me porté súper mala onda con Parménides. O sea, pero ¿cómo? Siguió él en la ruta de la onda, ¿no? Decía que la revolución cubana era como la luz. Y de repente negaba completamente todo, ¿no? En una cosa súper suicida, y me parece que su segundo gran suicidio, porque niega la ruta de la onda, la manda a la chingada y empieza a hacer toda una serie de afirmaciones que a mí me parecían perfectamente equivocadas. Entonces yo, sintiéndome el alumno que podía pensar en eso, escribí un artículo denostándolo, ¿no? ¿Cómo era posible? Chingada. Y tiempo después, ahí trabajando en la onda, de repente viene Javier Velasco, que era un super ojete, en buena onda, ahorita es de otra manera, pero en esos días era muy simpático y nos queríamos mucho. Y llega corriendo diciendo, güey, escóndete, porque ¿qué crees que está ahí afuera? Entonces me asomó y estaba Parménides. No mames, si te ve te va a agarrar a chingazos, porque un poco nosotros tenemos la noticia de que más bien alguien había negado un artículo había criticado un artículo de Parménides, y que su respuesta fue aventarle la máquina de escribir, ¿no? Entonces me decían, ahorita te va a aventar la máquina de escribir. No, Parménides. Yo entonces me espanté un chingo y salí corriendo. Yo lo que tenía que haber hecho en ese momento era haber abierto las puertas, ponerme de rodillas con él y besarle los pies. Pero no lo hice. No, me escondí como chico árabe ahí que era donde estaba el trapeador y la cubeta. Al rato llega Velasco y me dice, ya se fue, ¿no? Entonces Manuel, que era el que dirigía la onda, bueno, él más bien el director era Jorge de Angeli. Entonces me cuenta un poco lo que había ocurrido. También Manuel se nos supergandalla, ¿no? Entonces llega Parménides en un estado, pues, muy fuerte, ¿no? Terrible. Y le dice a Manuel, oye, dame chamba. Es como pinche Manuel ser un ojete, le da un libro así de gordo que se llamaba Antropología de la Filosofía, se llamaba. Cosas así. Entonces dice, haz una reseña. Entonces Parménides se sentó y empezó a leer así. No se daban unos cachos, leía. Termina, no sé, con las 2 horas, ¿no? Le da una revisión al libro, pide una máquina de escribir, se sienta y en chinga. Al rato, media hora, tenía el artículo, se lo da a Manueles, y Manuel le dice, págame así, págame.
Entonces Manuel, no, pues tiene que publicarse dentro de 8 días, y luego hasta dentro de 8 días sale el pago, la chingada. Entonces cuentan que Parménides le dijo, pues entonces préstame 5 pesos, ¿no? Y ahí empezó Parménides a ir un montón a la onda, y yo en ese momento entendí lo que le estaba pasando a Parménides. O sea, Parménides había perdido el control, ¿no?, de sus ideas. Mi percepción era que vivía en una locura extrañísima, porque luego me cuentan, ¿no?, también que llegaba y el teléfono y marcaba, ¿no?, a la embajada gringa y decía, hay un complot comunista, cabrón, y son Jorge de Ángel y no sé qué, ¿no? Entonces supongo que le ponían a la secretaria que recibía llamadas extrañas porque se quedaba un rato largo diciendo nombres, no sé qué, que eran comunistas, ¿no? Y en ese momento yo sentí una vergüenza cabrosísima, porque digamos que yo me aproveché del malestar de Parménides para tratar de ser más grande que él. Yo cuando lo leía al principio, desde la época de Pasto Verde hasta La Ruta de la Onda, yo como que lo quería imitar, ¿no? Quería escribir como él, quería ser como él. No sabía qué significaba hacer eso. Y quería vencerlo. Y cuando me di cuenta de este gran error mío, ¿no?, que una gran vergüenza, como de haberme aprovechado en un momento de debilidad de Parménides, de repente me entero que se muere, ¿no? Entonces fue muy cabrón para mí porque, otra vez, es lo que te digo, ¿no? Yo, cuando entró ahí, debí haberme hincado y besarle los pies y decirle gracias por todo lo que me has enseñado, sin ser, ¿no?, mi maestro en un aula, sino por todo lo que he leído y cómo he entendido que se puede escribir de muchas maneras y entender el mundo de muchas maneras. Y Parménides, esta última vez hizo su tercer gran suicidio ritual, que ese fue más verdadero o más contundente. Entonces, bueno, yo todo esto lo escribo aquí. Les quería leer el texto, pero es muy grande, aquí en este libro, que es un homenaje mío a Parménides, sí, total y abiertamente. Pues nada, no le pude dar las gracias en vida, pero se las doy aquí por escrito. Y esa vez, cuando pasó todo esto, yo renuncié a ser crítico. Decidí que jamás iba a denostar a nadie y jamás me iba a burlar de nadie. Porque, bueno, si uno va a usar sus energías, yo creo que debe ser para las cosas que nos den luz. Esa es mi visión muy particular. Bueno, sí critico a Peña Nieto y a todos los hijos de su puta madre, eso sí, se los lleva a la chingada y que se mueran 1000 veces. Pero a la gente que hace esto, que hace libros, que se la rifa, que se pone en la mira de todos para que nos descalifiquen o nos amen, desde entonces yo decidí que no volvería a hacer eso, a menos que fuera algo que me ofendiera, ¿no? Así que siempre estoy pensando en Parménides, ¿no? Cuando estás con esta oportunidad de hacer crítica, así, de destruir la chingada, siempre pienso en él. Y qué bueno que vienes, porque sí, la neta, le debo mucho a Parme, es mi maestro, lo digo sin ningún recato ni reparo. Y pues nada, celebro, ¿no? Yo tengo la versión, tengo una segunda edición, no tengo la primera de La Ruta de la Onda, era de Diógenes. Yo también sacaron la primera de Pasto Verde, tengo una primera de Pasto Verde. Entonces, pues nada, contigo aquí al lado,
lo vuelvo a decir, Parménides es mi maestro y lamento mucho nunca haberle dado las gracias. Gracias a todos por estar aquí, definitivamente, a René, Armando, definitivo, y Parménides, me dijeron ya desde hace tiempo, es un mito. ¿Te gusta o no el mundo? Parménides me llamaba Pelón, es un apodo de familia, las razones son obras. Y cada vez que me decía Pelón, hijo, ¿cómo lo quería yo? Era mi hermano favorito absolutamente, desde chiquito. Parménides era un aterrorizada, pero no es la palabra compuesta de orizada, de donde provenimos. Verdaderamente aterrorizó a todo el mundo. Y definitivamente esto es una especie de psicoanálisis donde acabo de escuchar a Armando y recuerdo haber leído al único infeliz que se quejó y que habló mal fue Javier Velasco en las Novedades. Yo me encargaba de cobrar, de llevar, yo era el mensajero, el ir y todo, y desde Cuauhtémoc Zúñiga, que estaba ahí en la onda, hasta los últimos días tuve ese contacto. Y el día que llego de trabajar me dicen, Parménides murió. Yo no fui ni siquiera al velorio, fui al entierro, pero yo quise estar solo todo el tiempo. A mí me enseñó absolutamente todo lo que puedo saber, ignorar. El hambre, me heredó el gusto por la música. En algún momento él dijo ante unas chavas que estábamos ahí en una boda de la prima y todo eso, dice, yo soy el de los libros, él es el de los discos. Lo tomé muy a pecho. Y tomé el gusto por la música, el rock and roll. Me enseñó más allá que era un género musical de moda. Era la manera en cómo podíamos nosotros externar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos drogábamos, por supuesto, pero además era divertido drogarse, porque no pasaba de unos cuantos ácidos y los resistimos, no había drogas fuertes, era marihuana y alcohol casi a nosotros no nos tocaba. Para mí se dice mucho que fumaba marihuana, pero realmente no fumaba. Él le hacía mal, se daba un toque, su cerebro estaba tan acelerado, era una persona tan intensa como todo lo que acabo de decir es cierto, que lo ponía en otra dimensión, en otra situación. Él consumió mucha anfetamina y mucho alcohol, y es lo que lo mató. Y lo mató la soledad, todos lo abandonamos. Y tengo el recuerdo de desde niño, desde muy pequeño, descubro que tengo un hermano que es simpático, que es gracioso, que es querido por toda la familia, en Orizaba, las tías, los tíos, gente que muy ajena a la cultura, pero era muy ocurrente, era gracioso, era el predilecto de mi abuelo, porque tenía los ojos verdes y era sonriente de niño, una herencia del mestizaje de mi padre. Y fuimos creciendo, fuimos a Estados Unidos, le hablaba a los negros, les gritaba que para dónde estaban los ángeles, todo era fiesta para él, la comedia. Conozco a sus amigos de secundaria y fueron formidables. Descubro que tengo un hermano maravilloso a comparación de otro hermano que era el lado extremo, oscuro, era de Poli, era de la Uni. Y entonces decían que siempre hacía payasadas, ocurrencias. Iba en la secundaria, en los camiones iba colgando de los tubos, iba causando gracias, pero todo el mundo decía, tu hermano es Parménides, tu hermano es Parménides, eres hermano de Parménides, qué simpático, qué gracioso. Hablaban las chicas a la casa, yo como era el menor tenía que, creo que era el comisionado para hablar, de contestar el teléfono. Y entonces decía, no, aquí no vive Jorge. Y bajaba rápido las escaleras, dice, sí, soy yo. Dice, es que como no tiene mi nombre Parménides, digo que me llamo Jorge. Ok, pues está bien. Todo eso fue creciendo y descubro los primeros discos cuando regresa de Estados Unidos y de la comedia pasa al drama, porque ya a los 16 años
empezaba a escribir 17 años, ya tenía muy definido lo que él quería hacer, y él era uno de los mejores estudiantes en la Universidad de la UNAM de Economía. Para pena de mi padre, deja de estudiar y él decide irse a Estados Unidos, lo mandan y regresa muy diferente, cambiado. Decía Elena Poniatowska que le insultaba a los negros, que se quería pelear con todos, y es que era bravucón, era generación de pandilleros, de los rebeldes, de las portales, ahí se recriollo. Hay una anécdota de que un día se enoja con alguien y pide prestado ahí a sus amigos de tragos y unas amigas que tenían por Tenayuca, Ixtateopan y San Borja, le prestan un desarmador porque quería un desarmador para ir a ver a unos tipos que lo habían agredido y todo. Y bueno, no, para calma, que siempre lo estaba calmando, y resulta que llega ya más tarde y se sorprenden todos porque traía otro desarmador, no el que le habían dado, era otro desarmador diferente, y no sé si ya los había golpeado o lo habían golpeado a él. Él aterrorizaba, y él aterrorizó a la familia, nos aterrorizó a todos, y lo dejamos solo. Es algo de lo que dice Armando, es como una especie de psicoanálisis, es hablar, hacer introspección y curarnos un poco al mencionarlo, de qué fue para nosotros y significa. A mí sí me dio mucha pena cuando murió y no tenía respeto, exactamente, era un iconoclasta, eso es lo que era, un iconoclasta. Tuvo a Jim Morrison enfrente y como buen iconoclasta, en vez de idolatrarlo, fue cuando vino al Fórum y todo eso, y los gastos no lo pudieron meter a la Plaza de Toros y terminaron tocando ahí en su club nocturno. Entonces lo perseguimos, él consiguió con unos gringos un coche Camaro 69, el último modelo, y había un hotel que estaba en la parte de arriba de Reforma, hacia el final, un hotel tipo gringo ya para salir a la carretera de Toluca. Ahí estaban los dos y los perseguimos, y cuando se baja Parménides y ve a Morrison, un tipo alto, estaba bofo, estaba con barba, un borracho, acababan de tocar ahí en el lugar. Ni cantó, estuvo casi burlándose de medio mumbling, dicen los gringos con las canciones, ¿no? Y entonces Parménides bajito, cuando se revisaba los ojos le brillaban verdes, y le dice: ¿qué te crees? ¿Te crees Dios? ¿Te crees muy chingón? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién Morrison o qué eres? Y en eso Ray Manzarek, que acaba de morir, se acerca, y otro, y lo tratan de calmar. Y espérate, y el otro lo quería golpear a Jim Morrison, eso era él. Total, ya nos regresamos con los gringos en su coche y dice: oye, que te van a dar mañana una entrevista a tu hermano, pero dile que ya no insulte a Jim Morrison, por favor, que ya no le diga de cosas. Ese era. A mí sí me dolió mucho, fue muy alegre, fue muy querido y fue una pena que muriera. Me encontré a Juan José Arroyo una vez y dijo: ¿usted es Hernán Parménides? Sí, yo soy Hernán Parménides. Pues qué lástima. Y eso es lo que siento, que fue una verdadera lástima y para mucha gente. Y agradezco a este editorial, al equipo que lo está haciendo posible, a la señorita editora Valentina Tolentino San Juan, a Aaron Cervantes, que están haciendo posible que estos libros lleguen. Para mí los escritores son una guía de nuestras reflexiones, pensamientos, en algún momento tenemos, pero ellos tienen la habilidad para plasmarla, escribirla, dejarlo ahí. Gracias a ustedes podemos consultarlos para que nos sigan orientando y sigamos sabiendo por dónde ir. Gracias a los escritores y gracias a ustedes por estar aquí. Yo creo que se pueden estar los años hablando de Parménides porque es todo lo que dijimos aquí los tres y bastante más. Era un caso excepcional. Cuando Parménides empezó a discrepar con nuestra propia generación musical, que era exactamente esa, todos los que hemos mencionado, Morrison, Beatles, Rolling Stones,
dibujaron, etc. Yo no lo entendí. En algún momento me dijo, el rock murió. Dije, no chingues, todavía están todos juntos. Tardé, es decir, era realmente como visionario porque, bueno, aparte que había visiones cuando estaba hasta el gorro, pero no, yo tardé mucho en darme cuenta, por ejemplo, y ya estaba muerto Lennon, cuando me di cuenta que realmente habían pasado justo a lo que ellos habían negado en su juventud. Es decir, que la crítica de Parménides tenía sentido. Es decir, incluso en algún momento recuerdo haber visto, ya en años muy recientes, a Dylan emocionado como quinceañera, ya arrugas en las arrugas el cabrón, porque es de nuestra edad también, bueno, de la mía, que son jóvenes, arrugas en las arrugas el Dylan, temblando de emoción porque estaba concursando por el Oscar, la mejor canción. ¿Qué puta no puede ser? Lo que había negado estos, de que nunca estaremos en Las Vegas, nunca estaremos ya estaba. La verdad que creo que en ese sentido fue muy premonitorio. Escribí un largo artículo sobre esto, se lo di a Roura y Roura como que se sacó de onda también. Pero ya era tardío, es decir, comparado con lo que tú acabas de señalar, que él tuvo la claridad para ver que en efecto había yo creo que una suerte de traición generacional, porque ya eran los de las joyas los que aplaudían. No era aquella famosa que los que tienen joyas las suenan y los de Cayola aplaudan, que la chingada. Sí, era otra cosa, eran ya gente de negocios. Parménides era verdaderamente un monstruo, ya aquí entre cuates. Era verdaderamente eso que dice el mundo de Parménides, y tú también. Yo lo comprobé con algo que dije, no puede ser. Yo no conocí nunca a Norman Mailer, nunca lo vi. Sí, alguna vez intenté ir a una conferencia que dio y no pude entrar, era imposible, estaba saturado, soy en Nueva York, pero lo asombroso era que el tipo lo que hizo fue orinarse delante de todos y luego tratar de matar a la mujer. Algo le habrá hecho, desde luego. Es decir, ese era Norman Mailer, tipo, bueno, supongo que algo debe quedarle todavía, un tipo aguerrido, tal. Tenía una hija, no sé si la conociste. Vino a México y estuvo los años y trabajaba en el Fondo de Cultura Económica cuando el fondo era chiquito y estaba en la Avenida Universidad. Entonces ahí trabajaba la hija de Norman Mailer, que era como Norman Mailer en mujer. El pelo rizado, la cara mona, un bonito cuerpo. Eso sí nunca le vi a Norman, el cuerpo, pero estaba bonita. Bueno, Parménides se había enamorado de ella porque ese era otro modelo. Se enamoraba de todas. La primera vez que vimos a Elena Garro fue en la embajada cubana, que debe haber sido 60, 59 todo el poder, 60, 61 quizás. Y Parménides y yo estábamos, no recuerdo a nadie más de la generación en ese momento, pero estaba hasta la madre. Y además los cubanos querían convencernos de que la revolución estaba toda y repartían ron, pero por la libre. Entonces estábamos hasta el gorro. Y de pronto Parménides se clavó y dijo, mira qué cuero de mujer. Pues ya había tenido unos 30 años la Elena Garro, todavía estaba casada con Prócer, con Paz, y se clavó sobre ella. Pues, a la otra le quedó un recuerdo imborrable, pero maravilloso, bonito. Después, muchos años después, la encontré en París y nos hicimos muy amigos, y siempre me hablaba y me preguntaba, oye, Parménides, qué guapo era. Pero realmente era un muchacho muy bien parecido, qué ojos. Sí, dentro de todo, la fiera le había llamado la atención. Y finalmente, su muerte. Cuando nos anuncian de la muerte de Parménides, José Agustín, que de pronto no es tan profundo como suponen sus admiradores y muchos de sus amigos, dijo, puta, lo mató un pasón. Entonces yo dije, mi madre, y esto sí te lo conté, dije, no lo mató un pasón, lo mató la sociedad. Es decir, no le gustaba lo que veía a su alrededor. Esto a mí siempre me quedó muy claro. Si el Parménides tranquilo, pacífico, que te hablaba de blues, de
jazz, de lo que le gustaba en ese momento, porque si era cambiante. Un día me hizo ir la Sonora Santanera completa. Eran esos momentos en que se suavizaba, se dulcificaba y vivía en un lugar realmente bonito que le decían el pesebre, que era legendario en aquella época, una especie de comuna. En Fresno. Y ahí había un jardincito y la mota es generosísima. Entonces con poquito se da bien. Entonces sacaba la plantita y ahí hacía unos carrujos francamente muy buenos. Entonces yo creo que para mí efectivamente era todo esto que hemos dicho y más. Y empecé con la comparación esa con Revueltas porque en uno de los homenajes que le hicieron, la Bastida, que es la antítesis, es académico, es decente, es educado, no dice palabrotas, nunca se ha emborrachado, tiene un hijo nada más, o sea, solo ha hecho el amor una vez. Y de pronto dijo la Bastida, bueno, ¿cómo recuerdo yo a Revueltas? Si lo recuerdo violento, iracundo, contradictorio, tremendamente contradictorio. Y eso lo hacía en efecto un día estar de acuerdo con el Partido Comunista y al día siguiente no. Entonces Parménides tenía eso, en efecto, esa actitud que a mí honestamente me gustaba. Sí, yo creo que con el único de mi generación que no tuve jamás el menor altercado fue con el más conflictivo de todos, con Parménides. Me acuerdo un día que estaba en Insurgente yo esperando el camión y de pronto se asomó era muy guapo el cabrón. Entonces son un cuate muy guapo, güerito, sus verdes, ¡René! Entonces dije, ¿dónde es Parménides? Súbete. Pero el camión ya había arrancado, yo corriendo para alcanzar el camión a la otra esquina. Por fortuna estos paran cada 2 metros. Entonces lo alcancé y dice, ¿a dónde va ese? No sé. Pero seguramente la vamos a pasar mejor. Y llegamos a algún lugar, a casa de alguien, creo que de Dios, de Ricardo, y ahí había por fortuna alcohol. Entonces era en efecto un tipo muy peculiar, pero su alcohol o la mota en Parménides era, yo lo veo así al menos, profundamente creativa. Sí, no era la del holgazán que está quemando y palpando el techo, ni tampoco asumí esas actitudes que la mayor parte de mi generación asumió ya para 60, 68, donde había que meterse cualquier cantidad de ácido lisérgico, LSD, y estar en el techo. Entonces era absurdo porque nos poníamos todos, acabo de ver a Elsa Cruz hace 8 días aquí en el Colegio Nacional. Queridos amigos, esta poesía es profundamente mística. No sé si sea de su alcance. Escribí en la India. Puta madre, esta es. Bueno, por desgracia siempre me tocaba en los viajes juntos. Entonces estábamos todos en círculo, vestidos de modo bastante estrafalario, que era cómodo, pero bueno. Y nos estábamos así. Y de pronto alguien volteaba, que normalmente era Agustín. Sí le valía madre, si levitaba o no. Decía, hermano, ya están levitando. Entonces tú volteabas, pues no, estás sentado en el suelo, estás aplanado ahí. Otro rato, era verdaderamente ridículo. A eso nunca le vi hacer ese número. Parménides era como muy vital en sus vicios. Y yo creo que eso era lo que finalmente hacía que nos pudiéramos entender muy bien. O sea, ese güey me cae, pues hay que ponerle la madre. Si te cae mal y te hizo esto, pues hay que madrearlo. Ahora, claro, ya no lo puedo hacer. Me expongo a que me mate un chavo que sabe karate, o otra pistola, o cóctel molotov. Qué manera de desperdiciar la gasolina, pero bueno. Pero bueno, entonces esas 3 cosas yo quería aclarar y estar de acuerdo. Agradezco mucho la percepción de mis colegas porque
Me emociona mucho hablar de Parménides. Yo estaba seguro, cuando mandé a hacer el reportaje de su muerte, que consideras que es un buen trabajo de investigación, que tendría que ser reivindicado, entendido cabalmente. Yo creo que este es un primer gran paso para recuperar a una figura realmente mítica y que, si bien vemos, fue la parte medular, no eran Agustín y Gustavo Sáenz como se supuso en ese momento, sino era Parménides. Sé que es muy audaz lo que estoy diciendo, pero no se preocupen. Gustavo tiene Alzheimer y Agustín está piradísimo después del madrazazo que se dio en Puebla. Entonces puedo decir lo que sea de los dos. Y Parménides, pues, él sí está aquí, pero coincidirá conmigo en lo que he estado diciendo. Era osado y de una audacia sin límite. Acercarme a Elena Garro en plenitud, con el carácter que también tenía esa mujer. Odiaba a Paz, bueno, eso es normal. Y en ella, pues mucho más, era la esposa. Entonces dije, sí que tiene tamaños este cuate. Pero eso era cotidiano cada vez que uno salía a las fiestas. ¿Dónde eran las fiestas? En cualquier lugar. Donde estábamos nosotros era la fiesta. Entonces, bueno, pues qué bueno que nos acompañen. Yo espero que en la siguiente presentación ya nos pondremos de acuerdo para que incluso me acompañen o estemos juntos con algunos otros quizás, en un homenaje grande, importante, en la UAM Xochimilco. Ahí no hay bronca porque soy el director de difusión cultural. Entonces, yo lo organizo y yo invito. Y seguramente habrá POM para tomarnos, algo de mota. Tengo un alumno que lleva una caja de zapatos. Digo, cabrón, traes unos tenis repugnantes, seguro traes ahí. Pues o es droga o son unos tenis nuevos. No, maestro, la muestra y una de calidad impecable. Eso está aprobado. Gracias de nuevo. Ya, unas notas rápidas. Un día entrevistamos en este documental que se llama Los Jefes del Rock. Entrevisté a Alejandro Lora, que tiene sus cosas, ¿no? No estoy de acuerdo en muchas cosas con él, pero sí es una piedra angular para la definición del rock contemporáneo mexicano. Es una pieza fundamental. Y es una lástima que no quedó grabado, pero él me decía que esto que contaban, ¿no? Parménides cuando vio al Tri por primera vez en las Lomas Chapultepec, cantaban Hot Tuna y cosas en inglés, cosas que no eran de ellos. Y me contó que Parménides se sentó con él en un momento muy importante del rock mexicano, después del 71, de Avándaro y de ese junio, se repliega, el rock se repliega a colonias, no sé, gracias, marginales, o donde no estorbaran la circulación del capital, diría el sociólogo, y eran grandes rituales donde básicamente era el lumpen los que iban a ver esos toquines. Y entonces Parménides cuestionó a Alejandro Lora y le dijo: oye, ¿por qué no cantas en español? O sea, la gente que te está yendo a ver no habla inglés. Tú les dices las cosas como tú las estás pensando en tu lengua materna y ellos te van a entender, vas a ver lo que va a ocurrir. Y Alejandro Lora, a partir de ese momento, empezó a cantar en español, ¿no? ¿Es cuando cambia el nombre? Sí, bueno, se siguieron llamando Three Souls in My Mind, después ya se llamaron simplemente el Tri, pero la conciencia de lo trascendental que podía ser cantar en español en México, rock, para
grupos sociales importantes. Es una ocurrencia genial de Parménides, y bueno, y tuvo Alejandro Lora tenía el talento como para soportar esta propuesta y llevarla bien, a buen camino. Y la otra cosa que quería decir, bueno, ya hablando yo de mi banda, de Botellita de Jerez, nosotros tocamos una cosa que se llama Waka Rock, porque yo alguna vez leí un artículo de Parme que decía, estaba hablando del funk, que grasoso, y esas palabras que usaban así todas sabrosas, y de repente hay una derivación donde empieza a decir que bueno, que esa cosa grasosa también se sentía en México, porque el rock en México era una combinación de rock con aguacate. Y cuando estábamos haciendo Botellita, me acordé mucho de ese artículo y les dije, pues, ¿por qué no hacemos que lo que tocamos se llama Waka Rock, ¿no? Y era un homenaje abierto y clarísimo a Parménides. Bueno, no se sabe tanto, pero yo cada vez que puedo lo digo, ¿no? Entonces, Parménides siempre me va a estar acompañando. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues a nombre de Editorial Yus les quiero dar las gracias por habernos acompañado, a nuestros ponentes, muchas gracias por estar aquí, de verdad profundamente, les agradecemos su presencia. Y pues otras dos cositas, hay 15 piezas dentro de esta sala que fueron hechas expresamente para el evento a partir del libro de La Ruta de la Onda. Max Greco, que fue el encargado de curar esta exposición, no tuvo la oportunidad de acompañarnos, pero nos daría mucho gusto que tuvieran un momentito para tomarse un vinito con nosotros y pues para dar una vuelta a esta exposición, para si quieren por ahí comprar el libro, están en La Ruta de la Onda y también Pasto Verde, y pues esperamos verlos muy seguido por aquí. Y un aplauso para ellos.